Amigos, amigas de Mercosur al Día, un gusto de saludarles. Un día más aquí estamos con el profesor Aldo Centurión López desde la ciudad de Asunción, en Paraguay, para comentar situaciones, hechos, acontecimientos que están sucediendo en nuestra América Latina. ¿Cómo está, Aldo? Gusto de saludarte. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Hoy vamos a tratar temas relacionados a las elecciones que se han producido, las que vienen, y un poco eh, el futuro de cada uno de los países, en ese sentido de qué tipo de administración va a tener el presidente elegido o los presidentes que pudieran surgir en las próximas semanas y meses, ¿no? Porque tenemos la segunda vuelta en Perú, en junio, y tenemos las elecciones en mayo en Chile. Y así, José. Exactamente. Bueno, elecciones, la verdad que hemos tenido varios procesos en lo que va de este año, lo cual es muy interesante, porque ya tuvimos las elecciones generales, las presidenciales en Ecuador, en la que ganó Guillermo Lasso, que asume ya para el 4 de mayo. Y, perdón, el 20 de mayo. Y tenemos también las elecciones que se realizaron en Bolivia, las subnacionales, como se les llama, con las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, quienes asumen ellos el 4 de mayo. La segunda vuelta que viene en Perú para el día 6 de junio, y en Chile, ahora 15 y 16 de mayo, algo inédito porque elecciones que se van a desarrollar en 2 días consecutivos, en los cuales se va a elegir la constitución de la Asamblea Constituyente. Por otro lado, se eligen gobernadores, se eligen alcaldes y se eligen concejales. Esa es la razón por la cual en Chile en esta ocasión, y además por la pandemia, se van a realizar las elecciones en 2 días. Bueno, con relación a lo que estabas diciendo, si nosotros partimos un poco de Bolivia, en Bolivia se hacen las elecciones presidenciales después de la crisis política que tuvo, ha ganado Arce, y, y bueno, en estas elecciones de gobernadores, la mayoría de las gobernaciones están en manos de la oposición. Hay que tener en cuenta que dentro del partido que lo llevó a Arce a la presidencia, el movimiento del socialismo, también ha habido algún tipo de diferencias y también divisiones. Entonces, hoy las gobernaciones están en manos de la oposición y eso destaca de alguna manera que ha habido movilidad en cuanto al elector respecto a los candidatos, ¿no? Pueden votar a un candidato presidencial, pero no necesariamente a un gobernador de su propio partido, ¿no? Y por otro lado también tenemos en Santa Cruz de la Sierra, donde ha ganado el líder, uno de los líderes que ha propiciado un poco el cambio político en su momento con la crisis que tuvo con Evo Morales, con el tema de las elecciones, de eh, del fraude electoral, determinado inclusive por la Organización de Estados Americanos, y luego la renuncia de Morales y su salida del país, un proceso de transición con violencia también y con muertos. Asume después de un proceso un poco complejo, Áñez, que hoy está presa
puede atentar contra, contra el gobierno anterior. Y bueno, es un país que ha sido afectado fuertemente con el tema de la pandemia. Es uno de los países que tienen el más alto nivel probablemente de caída de su Producto Interno Bruto y también un aumento del desempleo. Por lo tanto, Arce tiene un esfuerzo bastante grande de alguna manera de tener un enfoque más hacia la economía, probablemente menos a la política y a las controversias y los conflictos, porque así debe ser realmente, ¿no? Porque esa es la manera de satisfacer las necesidades de los ciudadanos que lo han votado y los que no lo han votado. Eso respecto a Bolivia, ¿no? Ahora, respecto a Ecuador, ahí ganó Lasso. Parece ser que los candidatos que se presentan por tercera vez suelen ganar, ¿no? Eso sucedió también con Lula da Silva. Ha sucedido con Lasso también, ¿no? Y bueno, creo que también en Perú tenemos Fujimori que se candidata por tercera vez. Bueno, ¿qué pasó un poco con Lasso? Si vos pudieras definir a Lasso, ¿quién es Lasso y cuál es su grupo de apoyo? Para determinar a futuro qué tipo de políticas va a tener. Una de las relacionadas al tema de la integración dijo que va a solicitarse miembro de la Alianza del Pacífico, es así, ¿no? Sí, Guillermo Lasso, la verdad que está haciendo, desde ya él ha anunciado un cambio muy radical en la parte política, marcando mucha distancia inmediatamente con el socialismo, especialmente con el socialismo bolivariano, e intentando retomar el camino de la centro derecha, como se llama generalmente, y buscando la reinserción y la reintegración del Ecuador nuevamente a las distintas organizaciones multilaterales que hay, para tratar de darle más dinamismo y apartarlo un poco del rumbo que había tomado. Ahora viene la pregunta, bueno, la sede de la UNASUR está en Ecuador, vamos a ver qué va a determinar el presidente Lasso más adelante con respecto a la UNASUR. No, hasta el momento no se ha pronunciado sobre ello. Ahí había en la línea del Ecuador, tiene un edificio bastante moderno y que se hizo en la época de Correa. Y también ha habido una estatua de Kirchner que fue devuelto y está ahora en Buenos Aires, tengo entendido que es así, ¿no? Sí, exactamente. Y la UNASUR está desactivada hoy. Y había varios consejos que son muy importantes, por ejemplo, el consejo del COSIPLAN, que es el consejo de infraestructura, que es muy importante para la integración, y el área de energía y telecomunicaciones, ¿no? Entonces habría que ver un poco, por eso se construye de alguna manera el nuevo proceso de integración que es PROSUR. Tenemos demasiados procesos de integración, es prácticamente así como nosotros decimos, divide y reinarás, es decir, se dividen y entonces nos debilitamos todos. Tenemos que ir hacia un proceso de integración que sea sólido y que sea uno solo. Porque, ¿para qué necesitamos tantos procesos de integración, no es cierto? Exacto. Si lo vemos aquí en América Latina, en todos los aspectos tenemos prácticamente duplicados y triplicadas las organizaciones que supuestamente apuntan todas hacia el mismo objetivo. Entonces, eso es una dilapidación de recursos y fondos que se van perdiendo, lamentablemente se van perdiendo y no van generando los beneficios que se esperan al final en cada uno de los propósitos. Ese es uno de los problemas que tenemos aquí en América Latina, lamentablemente. Pero esperamos que estos cambios vayan ayudando a reordenar un poco todo nuestro sistema estructural y político de integración que tenemos en el continente. Bueno, Ahora, entonces, por un lado, sí, como
estábamos diciendo, Ecuador va hacia el lado pro mercado, es pro mercado porque es uno de los dueños del Banco Guayaquil, ha sido Sí. banquero, así que va a estar muy bien con el Fondo Monetario Internacional, con Occidente, Estados Unidos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que en Ecuador la moneda es el dólar, por lo tanto no tiene soberanía monetaria. Y bueno, habría que ver si tiene sensibilidad social y responsabilidad social para ver un poco cómo va trabajando en el tema de generación de empleo después del COVID, ¿no? Entonces, hay que ver un poco su equipo, ¿no? Y dentro de su equipo, bueno, las primeras políticas que va a adoptarse sí va a diferenciarse mucho con Lenín Moreno, pero de hecho, con relación al tema internacional, va a estar en los grupos que son pro mercado y pro occidente, ¿no? Sí, ya bueno, a nivel interno empezaron ya esta semana se inició todo el proceso de traspaso en las distintas dependencias del Estado con las comisiones ya de traspaso gobierno en forma muy ordenada, se ha visto, te digo, tanto a nivel presidencial como con los respectivos encargados del proceso de cambio de gobierno. Así que esperamos que Ecuador de aquí a los próximos meses ya las políticas estén más claras para ir teniendo una noción acerca de cuál es la línea de navegación que va a tener el presidente Guillermo Lasso. Bueno, yo quiero hablar ahora con respecto a lo que ha pasado en Perú. En En Perú Perú. hubo una primera elección, se tuvo muchos candidatos. Entonces hubo una dispersión del voto. Pero en principio quiero un poco analizar rápidamente en temas de las encuestas y simulacros de voto que hace la empresa Ipsos y cuyos resultados no han diferido mucho de los resultados reales de la justicia electoral de Perú. Y si nosotros vemos un poco este gráfico, vemos que un referente, que era un congresista ya antiguo, de nombre Johnny Lescano, partió en febrero con el 17.5% y en las elecciones no llegó ni siquiera al 10%, una caída bastante grande, porque había tenido una serie de dificultades, los demás candidatos lo atacaron y él no se defendió, es decir, dejó pasar, tenía un poco equipo y poco apoyo de su propio partido. Entonces, los electores consideraron que en realidad no era el antisistema de alguna manera. Entonces fue cayendo enormemente. Imagínense lo que es 10 puntos porcentuales, ¿no? Estamos hablando de electores muy, muy grandes. 10% es mucho. Sin embargo, veo un poco la subida del profesor Castillo, ¿no? Sí. El profesor Castillo parte prácticamente de 4.7% en febrero. Y dio prácticamente a las elecciones con el 19%, casi el 20%. Johnny Castillo, que representa a una ala socialista o de izquierda. Y sin embargo, Fujimori, que es la segunda que salió electa y con la cual va a competir, parte prácticamente de un 7.5% y se va sosteniendo en ese nivel y va creciendo de a poco, digamos, hasta prácticamente el 14.5%. Finalmente logra el 13% y una diferencia prácticamente de 7% cuando llega a las elecciones. Y otro dato interesante es Hernando de Soto, que en realidad Hernando de Soto tiene una partida relativamente baja, pero va creciendo de a poco, pero no se sostiene. Hernando de Soto probablemente sea, desde el punto de vista técnico, el mejor candidato.
porque no solamente es un economista, sino tiene institutos de nivel mundial. Está considerado como uno de los centros de influencia del mundo importante, y él mismo ha sido considerado como uno de las 100 personas más influyentes en el mundo, ¿no? En su momento, 2004, 2005, 2006. Y por primera vez participa. Entonces, es probable que en las próximas elecciones Hernando de Soto, si continúa, va a ser el próximo presidente. Pero eso no significa que el mejor candidato es el que tiene, digamos, el voto popular. Por lo tanto, creo que hay que cambiar, porque finalmente, cuando uno vota no por la razón, sino por el sentimiento, porque nos cae bien, hace buenos chistes, finalmente tenemos que soportarlo durante 4 o 5 años y nos puede joder la vida, ¿no? Entonces, el voto tiene que ser un voto mucho más racional en todos los países. Entonces, fíjense solamente lo que había dicho con respecto a lo que plantea Ixo y lo que presenta acá. Por ejemplo, en el caso de Castillo, por ejemplo, vaticinaron de alguna manera una elección con el 18.1% y gana con el 19.1%. Lo que significa en realidad que la diferencia entre lo que ellos hacen encuesta y simulacro de voto con respecto al resultado final, no hay una diferencia mayor del 1%. Y con respecto a las encuestas que ha hecho, con respecto al reciente, el domingo pasado, se ha emitido la primera encuesta entre los dos candidatos al balotaje para junio. Castillo tiene la intención de voto del 42%. Y Fujimori tiene 31%, 11% de diferencia. Aumentó 4% respecto al 7% de lo que había sacado, entre el 19, 20% y el 13%. Entonces, y hay aproximadamente un 27% de votos que dicen no precisa, voto en blanco, nulo. Un 27%. Es decir, los indecisos van a definir acá. Porque en Perú está muy polarizado esta cuestión. Hay que tener en cuenta que ellos vienen de un conflicto, con Sendero Luminoso en la época de Fujimori, después una autocracia con el padre de Fujimori que está en la cárcel hace tiempo, digamos, ¿no? Una disolución del Congreso y una polarización entre, digamos, por un lado ultraderecha y ultraizquierda, ¿no? De alguna manera, ¿no? O izquierda-derecha, ¿no? Entonces, habría que ver un poco cómo se mueven los actores. De este punto de vista, el 42%, gran parte de los votos son de la población de menos recursos. Es decir, si uno mide en quintil, lo divide en 5 partes, los 2 quintiles inferiores en cuanto a ingresos de familia son los que votan a Pedro Castillo. Los que tienen más recursos, clase alta, clase media alta, votan a Fujimori. En Lima gana lejos Fujimori y en las zonas urbanas gana un poco Pedro Castillo, pero su gran diferencia lo da en el sector rural. 60%, 70% para Castillo y Fujimori es 30% aproximadamente. Entonces, hay que ver un poco las estrategias de cada uno de ellos al respecto. Habría que ver un poco, porque los votos no son, acá no tenemos votos duros. ¿Por qué no tenemos votos duros? Porque si no se hubiera reflejado en la primera elección. Acá los votos son divididos y hay que ver un poco si es que aquellos que tuvieron un 7%, 20%, se supone que Hernando de Soto va a estar con Fujimori, no va a estar con Castillo. Entonces los otros como van acompañando, pero cada uno de esos candidatos no son dueños de los votos. El elector es libre de elegir. Dependerá un poco cómo venda cada uno de los candidatos su propuesta y su intención de las políticas públicas que van a llevar adelante, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, bueno, habría que ver un poco cómo van elaborando un poco las tácticas, estrategias día a día, de tal manera
ver si se mantiene Pedro Castillo o aumenta su intención de voto o disminuye, y qué hace quien debe trabajar más, que es Keiko Fujimori, respecto a tener alianza y una estrategia diferenciada, que aparentemente va no a una confrontación directa, a una estrategia de publicidad sucia, atacando al candidato, diciendo de alguna manera que va a ser Venezuela, o va a ser Cuba, o va a ser Nicaragua, o va a ser una estrategia basada en sus propuestas o en la confianza en los líderes que lo puedan acompañar. Porque probablemente hay que tener en cuenta que Keiko Fujimori tiene un 55% de rechazo, y eso no es bueno, es malo. Pedro Castillo tiene 35% de rechazo. Ahí está una diferencia importante que hay que cambiar. Y solamente con ella no cambia, va a cambiar seguramente con los aliados que tenga. Oh, ahí te iba a hacer el siguiente comentario, que ya lo han hecho y están sacando justamente de que el profesor Pedro Castillo en algún momento él estuvo ligado con Sendero Luminoso. ¿Ah? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Por lo menos ese es nuestro análisis hasta el momento. ¿No? Seguramente van a venir otras encuestas y vamos a ver qué pasará. Con respecto a Chile, José, ¿qué está pasando en Chile y qué va a pasar en Chile? Lo de Chile está en este momento en una situación bien interesante, porque todo este tema de las AFP, el retiro del 10% de la administradora de fondos de pensiones, ha colocado al gobierno, a la coalición, en un poco crítico, dado que los votos obtenidos para apoyar este proyecto de ley de retiro prácticamente ha alcanzado a los 4/5 en el Congreso Nacional. Es decir, que aquí hay un alto porcentaje de diputados y de senadores de la coalición de gobierno que han votado a favor del retiro del 10%, por considerar que el gobierno no ha tenido políticas claras para ayudar a la población. De hecho, una encuesta publicada hoy dice que Santiago en este momento tiene un índice de desempleo sobre el 11%, ¿ah? Lo cual obviamente es uno de los porcentajes más altos, que generalmente está en el orden del 7%. ¿Ah? Y las elecciones que están previstas para 15 y 16 de mayo, que eran las elecciones ahora en la semana antepasada, ¿verdad? Se postergaron por el tema de la pandemia. ¿Qué se elige el 15 y 16 de mayo? Estas elecciones son trascendentales. La razón es por qué, porque se elige una constituyente. Las 155 personas que se van a elegir para la elaboración de una nueva constitución, ¿qué es lo que sucede? Que si en este momento el gobierno, con Piñera a la cabeza, sigue ganando el rechazo de la población, según algunos analistas, consideran que el voto de la gente va a ir inclinado mucho más hacia todos los candidatos que son de izquierda, y tanto el centro como la derecha van a perder las mayorías que han tenido hasta ahora. Ese es lo primero. Es decir, que podría ser una asamblea constituyente que ya no sería con tanta gente de la coalición de gobierno, sino que al contrario, sería una asamblea constituyente con una mayor tendencia hacia los partidos y el pensamiento de izquierda. Además de eso, se eligen los gobernadores, los alcaldes y los concejales. Entonces, desde el punto de vista político y para el elector,
podría ser una forma de castigar al gobierno, ¿ya?, por la oposición que ha presentado el presidente a recurrir al Tribunal Constitucional, que de hecho ya hizo la presentación el día lunes. El día lunes presentó un documento de más de 120 fojas ante el Tribunal Constitucional para impedir la aprobación del retiro del 10%, pues, a favor de la gente. Entonces, eso es lo que está en estos momentos generando un conflicto que es bastante serio. Tengo entendido tengo entendido que los presidentes de las cámaras, diputados y senadores, pidieron a Piñera, al presidente, que retire la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, es así, ¿no? La presidenta del Senado, ayer al término de la votación, que fue abrumadora, vamos a decir, lo menos para el gobierno, por la cantidad de votos que tuvo, hubo 11 senadores que son de la coalición de gobierno que votaron a favor del retiro. Y la presidenta del Senado ayer lo manifestó, justamente le pidió al presidente Piñera que retire, por el bien del país, que retire la presentación que hizo ante el Tribunal Constitucional. Anoche hubo una reunión de emergencia del presidente con los partidos de su coalición. Ahora se va a realizar en un rato más una votación en la Cámara de Diputados, dado que el proyecto que fue aprobado por senadores, hubo algunas indicaciones que fueron modificadas, entonces vuelve a la Cámara de Diputados. Ya tuvo 120 votos a favor el proyecto, y se necesitaba 92 y tuvo 120. Entonces, eso ya es un indicio, ¿verdad?, que las cosas para el gobierno en este momento están muy complicadas. Están muy complicadas, Bueno, la verdad. lo mejor para Chile es que el presidente Piñera retire la solicitud de inconstitucionalidad el lunes, ¿no? Porque Sí, si no lo retira, lógicamente que el conflicto se va a agudizar y eso va a complicar la vida de Chile. claro, porque la resolución del Tribunal Constitucional vendría a salir, se calcula más o menos por ahí por el 18 al 20 de mayo, es decir, después de las elecciones. Entonces, imagínate todo lo que sería ese periodo de incertidumbre que va a haber de por medio justo en un proceso eleccionario. Por eso es una situación complicada. Es complicada, ya hay 13 bloques de oposición al gobierno que están estudiando una acusación constitucional. De hecho, falta solamente la Democracia Cristiana, que quedó en la postura de una evaluación para ver si se sumaba a una acusación que estarían presentando la próxima semana contra el presidente Piñera, no por violar la Constitución, sino por abandono, en cierto sentido, en situación de catástrofe, abandono o digamos, por falta de responsabilidad, por falta de preocupación por la situación de la población. Sí. En ese sentido, están buscando cómo podrían presentar una acusación contra Piñera, lo cual obviamente va a generar, imagínate, en un año de elección presidencial además, porque las elecciones presidenciales se realizan en noviembre. Entonces, es todo un proceso muy complicado para el gobierno en este momento. Bueno, perfecto. Eso, así hemos analizado un poco lo que ha pasado en términos políticos, en elecciones en Bolivia, elecciones en Ecuador, las elecciones en Perú y el balotaje o segunda vuelta que se viene, la situación de Chile y las próximas elecciones. Así que, José, entonces nos vemos. Nos queda, sí, y nos queda Luego. para después las elecciones de intendentes municipales, concejales en Paraguay. Perfecto, excelente. Porque el diputado que presentó un poco
la suspensión de las elecciones por segunda vez, porque se había suspendido el año pasado. Bueno, luego los líderes le recomendaron retirar y se retiró, así que las elecciones se hacen. Sí, señor. Bueno, ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes y profesor Aldo, nos estaremos encontrando Excelente, ¿eh? en nuestro próximo Mercosur al Día. Que tenga un excelente fin de semana, Aldo. Perfecto. Para todos también. Para todos.